Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que vengan con mucha energía, porque lo que les vamos a contar hoy, mis queridos amigos, es una noticia que, créanme, ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento y ha dejado a miles de fans sin aliento. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de especulaciones, emociones y, quién sabe, tal vez hasta confirmaciones. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y no se olviden de darle al botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque esto se pone muy interesante. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, y créanme, la noticia del 28 de enero de 2026 es algo que nadie vio venir. Como saben, la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en una de las más queridas y seguidas en el panorama internacional, especialmente tras su exitosa colaboración en la serie Erkenci. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y se contagió rápidamente a sus seguidores. Durante el rodaje, los rumores de un romance comenzaron a fluir, alimentados por las publicaciones en redes sociales, los encuentros casuales captados por la prensa y esa chispa que se veía en cada interacción. Al principio intentaron mantener un perfil bajo, como suele ser habitual en estas situaciones, pero la presión mediática y el cariño del público eran tan grandes que eventualmente confirmaron su relación. Y ahí es donde empieza nuestra historia de hoy, porque su noviazgo fue un verdadero fenómeno. Los fans se dividieron en bandos, algunos apoyándolos incondicionalmente, otros analizando cada gesto y cada palabra. Se convirtió en una especie de telenovela de la vida real, con altos y bajos, momentos de felicidad radiante y periodos de incertidumbre. Publicaban fotos juntos, compartían momentos de su día a día, y cada aparición pública era analizada al detalle. Las redes sociales ardían con cada nueva noticia, cada rumor, cada entrevista. Eran la pareja del momento, la que todos querían ver feliz, la que inspiraba sueños y, por qué no decirlo, también envidias. Sus seguidores creaban fanfiction, editaban vídeos románticos y analizaban cada posible pista que dejaban en sus perfiles. Era un universo paralelo, alimentado por la admiración y la ilusión. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Y aquí es donde entra la fecha clave de hoy, el 28 de enero de 2026. Imaginen la escena. Era un día como cualquier otro, la rutina, las redes sociales, las noticias del corazón. De repente la noticia estalla. Algo gordo, algo que nadie esperaba, algo que descolocó por completo a la opinión pública y sobre todo, a los seguidores más fieles de Can y Demet. Les soy sincero, al principio, cuando empezaron a sonar los primeros murmullos, pocos le dieron crédito. Pensamos que era otro de esos bulos que circulan por internet, otra especulación sin fundamento. La era digital está plagada de desinformación, y es fácil caer en la tentación de creer lo primero que se lee. Sin embargo, la insistencia de ciertas fuentes, algunas de ellas con un historial de aciertos, comenzó a sembrar la duda. Los días pasaban y la información, aunque escasa, se volvía cada vez más insistente. Fuentes cercanas, supuestos informadores, mensajes cifrados en redes sociales, la maquinaria de la especulación echó a andar a toda velocidad. Y lo que antes era un murmullo, se convirtió en un clamor. La pregunta ya no era, ¿es verdad?, sino, ¿cuándo se hará oficial? La noticia, mis amigos, no era solo un pequeño desliz o una separación temporal. No, esto era algo de una magnitud mucho mayor. Lo que se desató ese 28 de enero de 2026 fue una bomba. Una de esas noticias que te hacen parar el mundo, que te hacen preguntar, ¿qué está pasando? Las primeras informaciones apuntaban a algo definitivo, algo que marcaba un antes y un después en la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. El impacto fue tal, que las plataformas de noticias tardaron en procesarlo, y los rumores se multiplicaron exponencialmente. Se habló de todo, desde una ruptura amistosa hasta un escándalo que apenas salía a la luz. Y aquí es donde nos ponemos intrigantes. Porque hasta el momento de esa fecha, todo parecía indicar que su relación iba viento en popa. Habían pasado juntos fechas importantes, habían compartido proyectos, e incluso se hablaba de planes de futuro más serios. Había fotos románticas en sus viajes, declaraciones de amor en entrevistas, y la imagen pública que proyectaban era de una pareja sólida y enamorada. Por eso, la noticia fue tan impactante. Fue como ver caer un castillo de naipes sin previo aviso. Nadie entendía cómo algo que parecía tan perfecto podía desmoronarse tan de repente.
¿Qué podía haber pasado para que una pareja tan consolidada y tan querida tomara un rumbo tan inesperado? Las teorías empezaron a surgir como setas después de la lluvia. Algunos decían que las presiones de la fama y las agendas de trabajo incompatibles habían hecho mella. Es innegable que ser una pareja de celebridades a nivel mundial implica una exposición constante y una dificultad para encontrar tiempo de calidad juntos. Otros, más maliciosos, apuntaban a terceras personas, a infidelidades, a reconciliaciones fallidas. En el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son pan de cada día, y los seguidores, a menudo, proyectan sus propias fantasías y miedos. Y luego estaban los que, con una fe inquebrantable, defendían que todo era un malentendido, un rumor exagerado que pronto se desmentiría. Estos fans se aferraban a la esperanza, negándose a aceptar la realidad. Pero la realidad, a menudo, es más dura de lo que nos gustaría. Y ese 28 de enero de 2026, la realidad golpeó fuerte. Lo que se confirmó de forma oficial y demoledora, fue que Can Yaman y Demet Özdemir habían puesto punto y final a su relación. Sí, lo han oído bien. Lo que parecía un amor de cuento de hadas, al menos en ese momento, había llegado a su fin. La noticia cuando llegó fue concisa, directa, y sin espacio para la ambigüedad. Se hizo a través de comunicados escuetos de sus representantes, confirmando lo inevitable. La forma en que se comunicó fue, cuanto menos, enigmática. No hubo grandes comunicados de prensa llenos de flores y rosas. Fue algo más frío, más directo, pero igual de contundente. Las noticias se filtraron, primero de manera extraoficial, y luego confirmadas por fuentes muy cercanas a ambos artistas. Se hablaba de mutuo acuerdo, de diferencias irreconciliables, de un cariño que se había transformado en otra cosa. Las versiones circulaban, y cada periodista buscaba la primicia. Pero las verdaderas razones, las íntimas, las que laten en el corazón de cada persona, esas, mis amigos, solo ellos las saben. Y es posible que nunca lleguemos a conocerlas por completo. Y es que piénsenlo bien, detrás de las cámaras, de los focos, de los me gusta y los comentarios, hay dos personas con sus propias vidas, sus propias inquietudes, sus propios sueños. La presión mediática, la constante exposición, las exigencias de una carrera artística de alto nivel, todo eso puede ser un peso muy grande para cualquier relación, por muy fuerte que sea el amor que la una. La vida de una celebridad es una montaña rusa de emociones, y mantener una relación estable bajo ese escrutinio constante es un desafío monumental. La reacción del público fue, como era de esperar, un tsunami de emociones. En las redes sociales, los comentarios se multiplicaban. Fanáticas llorando, otras enfurecidas, algunas intentando entender, y otras, por supuesto, deseando lo mejor a cada uno por separado. Los foros de discusión se llenaron de debates, de análisis, de teorías que iban desde lo más plausible hasta lo más descabellado. Se crearon hashtags, se organizaron homenajes a la pareja, se compartieron fotos de sus momentos más felices. Fue un verdadero duelo para muchos de sus seguidores, que se habían identificado tanto con su historia de amor. La nostalgia por los momentos compartidos en pantalla y en la vida real se apoderó de muchos. Pero aquí viene la parte que nos hace reflexionar. A pesar de la tristeza que pudo haber causado esta noticia, también hay que reconocer la madurez con la que al parecer se manejó. Separarse, aunque duela, es a veces la decisión más valiente y necesaria. Y el hecho de que se hablara de mutuo acuerdo, de respeto, de no haber dramas públicos, habla bien de ellos como personas. Evitar un circo mediático en torno a su ruptura demuestra un alto grado de profesionalismo y consideración mutua. ¿Significa esto el fin de su conexión? Imposible decirlo. El tiempo dirá si solo fue una etapa de sus vidas, una experiencia compartida que les dejó huella, o si algún día los caminos de Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a cruzarse de una forma u otra. Quizás como amigos, quizás como colegas, o quizás, quién sabe, el destino les reserve una nueva oportunidad. Lo que sí es seguro es que su paso por la vida de cada uno, y especialmente su historia de amor, marcó a una generación de fans. Su química en Erkentzikos y su posterior relación se convirtieron en un referente para muchos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta noticia del 28 de enero de 2026 es un recordatorio de que, por muy perfectas que parezcan las relaciones en las redes sociales, la vida real tiene sus propios giros, sus propias sorpresas. Y que incluso las parejas que parecen destinadas a estar juntas para siempre, pueden tomar caminos diferentes.
La imagen idealizada que a menudo construimos de las celebridades no siempre se corresponde con la complejidad de sus vidas privadas. Ahora, la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿qué sigue para Khan y Demet? Ambos son artistas consolidados con carreras brillantes por delante. Can Yaman, con sus proyectos internacionales y su carisma arrollador, sigue siendo una de las figuras más cotizadas del cine y la televisión. Sus proyectos en Hollywood y en otros mercados internacionales aseguran que su nombre seguirá sonando fuerte. Demet Özdemir, con su talento y su versatilidad, también continúa cosechando éxitos y conquistando al público con cada nuevo proyecto. Sus interpretaciones en series y películas demuestran su capacidad para reinventarse y seguir creciendo como artista. Sus carreras seguirán, sus vidas continuarán, y estoy segura de que ambos encontrarán la felicidad, ya sea solos o acompañados. Lo importante es que se hayan dado esta oportunidad de seguir adelante, de crecer como personas y como profesionales. Y nosotros, como espectadores y seguidores, estaremos aquí para apoyar sus nuevos caminos, para celebrar sus logros y para aprender de sus experiencias. Porque al final, lo que importa es su bienestar y su éxito individual. Así que, mis queridos amigos, la noticia del 28 de enero de 2026 de la separación de Can Yaman y Demet Özdemir nos ha dejado a todos un poco sorprendidos, un poco melancólicos, pero también con la esperanza de que ambos encuentren lo mejor para ellos. Es un recordatorio de que la vida está llena de cambios, de que el amor puede transformarse, y de que lo más importante es seguir adelante con valentía y con la mirada puesta en el futuro. Las rupturas, aunque dolorosas, a menudo son catalizadores de crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que esta pequeña incursión en este notición les haya parecido tan intrigante como a mí. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta noticia en su momento? ¿Tenían alguna teoría al respecto? ¿Se imaginaban que esto podría suceder? Déjenme sus opiniones y sus comentarios abajo, que siempre estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que todos estemos al día, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas sorpresas. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Nos vemos muy pronto con más noticias y más historias que les encantarán. Un abrazo enorme para todos.